Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Poderoso de Israel, en cuya presencia estamos mediante la obra de Cristo. Y gracias. Gracias, Señor, porque cada semana, cada día, Señor, tu palabra es luz para nosotros, para poder comprender, Señor, cosas que nunca habíamos entendido. Dios, abre nuestros corazones, así como abres el tuyo, Señor, para revelar misterios que nuestra mente lógica, humana y racional nunca lo va a entender. Pero por la obra de tu Espíritu Santo podemos entenderlo. Señor, quita la venda de nuestros ojos. Muéstranos lo que ocurre en los cielos y en el campo espiritual, cuando tu iglesia de veras, en unidad, en armonía, te ministra en espíritu y en verdad. Háblame y háblanos, oh Dios. Tal vez nunca hemos escuchado lo que en esta noche vamos a ver, aunque sea la segunda o tercera parte de esta serie de enseñanzas, de estos temas, que a ti te place darlas, Señor, a quienes tienen hambre y sed de ti, no a los que muchos saben. Para ellos tu palabra siempre estará cerrada, pero para aquellos que tienen hambre y sed de Dios, para aquellos humildes, para los corazones quebrantados, para la viuda, el huérfano y el pobre, para aquellos que no tienen mucho intelecto, pero que tienen hambre y sed de Dios, tu palabra es pan del cielo, Señor. Háblame y háblanos, te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Si quisiéramos poner un título a este mensaje, sería Digno es el Cordero, número 2, porque hace 2 domingos hablamos lo que sería Digno es el Cordero, número 1. Bien, de acuerdo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está hablando de la iglesia como 2 elementos. Uno, casa espiritual. Yo no sé si usted recordará cuando hablamos de Hebreos, casa de Dios. ¿Quién era la casa de Dios? Y en este caso nos interesa lo que sigue: y sacerdocio santo. Pasamos al versículo 9 de Primera de Pedro, capítulo 2, donde dice: mas vosotros sois, está hablando en tiempo presente a la iglesia, linaje escogido, real sacerdocio. No voy a entrar en detalles porque en el versículo 5 habla de sacerdocio santo y porque en el versículo 9 habla de real sacerdocio, porque nos va a faltar el tiempo indudablemente.
Pero el asunto viene de que voy a tomar tanto el versículo 5 como el versículo 9 como sinónimo de ¿qué? De real sacerdocio. ¿Correcto? No solamente hemos sido salvos, no solamente hemos sido llamados del reino de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de la luz, sino que dice la Biblia que estamos en un sacerdocio santo. Sí, pero también en un real sacerdocio. Ahora, ¿por qué esa característica de un real sacerdocio? Por tres características básicas. Real sacerdocio tiene que ver con tres características. Número uno, es real no por nosotros, sino por el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien estamos ministrando. Segundo, es un sacerdocio espiritual porque no se la realiza en la carne, por la carne ni para la carne. Toda manifestación de alabanza y adoración en la tierra que se haga en la carne, por la carne, y qué decir de los que cobran tarifa. Peor todavía, todas esas motivaciones no salen ni llegan al techo. El real sacerdocio es espiritual. ¿Por qué? Porque aunque se ejecuta en esta tierra física por hombres y mujeres lavados por la sangre del Cordero, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces esa administración, ese real sacerdocio es espiritual. Y ahora vamos a entender y ver qué es lo que ocurre cuando usted y yo ejercemos aquí y ahora el real sacerdocio. Dijimos que era real, ¿por qué? No por nosotros, sino porque a quién servimos y ministramos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero también es un sacerdocio espiritual, ¿por qué? Porque es la obra, la dirección, la guianza del Espíritu Santo, el que produce en los corazones esa administración y hace posible de que sea grato entre los ojos de Dios. Y ese sacerdocio también tiene una característica, que es un sacerdocio eterno, no es temporal. La muerte no va a detener ese real sacerdocio. Ahora, estamos viendo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Voy a explicar algunos detalles para aquellos que no lo han entendido muy claro. ¿Qué cosa? Que dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5 se habla de seres vivientes. Y para muchos es una confusión. Teólogos, maestros gastan tiempo, gastan hojas y libros para no ponerse de acuerdo. Hermanos, dijimos, y lo voy a explicar un poquito más, algunos dicen que esos cuatro seres vivientes que están alrededor del trono, con algunas características que vamos a señalar, son los mismos querubines que Ezequiel capítulo 1, versículo 20 en adelante menciona, o son serafines de Isaías capítulo 6, que en aquella visión que tuvo Isaías, vio a aquel que estaba sentado en el trono. Pero no es así. ¿Por qué? Porque mientras que en Isaías, escuchen bien, en Isaías, ¿cuál es la visión que tiene Isaías? Es cierto que ve a alguien que está sentado en el trono. ¿Quién es? Dios el Padre. Pero no ve a un candelero que está delante del trono. Ahorita vamos a ver quién es. Tampoco ve a alguien que está sentado a la diestra del trono. Esa es la característica diferencial de Isaías capítulo 6. ¿Por qué Isaías no ve a alguien que está sentado a la diestra del trono? Porque Jesús todavía no había muerto en una cruz, no había sido exaltado por el Espíritu Santo y llevado a la diestra del Padre.
cielos, es cierto, hecho por serafines, pero ¿qué más? No vio al Cordero inmolado, que vamos a ver nosotros, que es la visión que tiene ¿quién? Juan, en el Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, donde ve a quién. Aquel que está sentado en el trono, el Padre, pero a la diestra, ¿quién ve? Al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo de Nazaret, aleluya. Isaías no lo ve. ¿Quién lo ve? Juan. ¿Correcto? Juan. Ahora, decíamos que esos 4 seres vivientes no son ángeles, arcángeles ni serafines por las siguientes características. Primero vamos a ver, para que vaya adelantándose. Tanto los 24 ancianos representan a la iglesia, como los 4 seres vivientes son tipo de la iglesia. A ver, pastor, no me confundan. Estoy aplicando un principio de hermenéutica en la Biblia que se llama la Biblia interpreta la Biblia o la palabra interpreta la palabra. A ver, ¿cómo es eso? Un ejemplo, no voy a dar clases de hermenéutica. Corintios capítulo 1, versículo, primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, es un ejemplo sencillo para que usted entienda. Cuando Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿qué más dice? A los santificados en Cristo, está hablando de un hecho consumado. Pero en el mismo versículo sigue diciendo, ¿qué cosa? Llamados a ser santos. Un momento. O se refiere a 2 tipos de personas, o hay una contradicción. Claro, si lo vamos a ver racionalmente y lógicamente, podríamos pensar eso. ¿Por qué podríamos pensar que Pablo está hablando de 2 tipos de personas? Porque primero dice a los santificados, un hecho consumado, ya son santos. Pero también dice a los llamados a ser santos. O sea que hay otro grupo que todavía no ha sido santo. Para abreviar, se refiere tanto a los creyentes, sí, pero en 2 características. Número 1, ya son santos porque están cubiertos por la justicia de Cristo, pero ¿qué? Están en un proceso de santificación. O sea, hay una tensión. Ya son santos, pero todavía están siendo santificados. Esa tensión lo vamos a ver en muchos casos en la Biblia. Cuando estamos hablando del reino de Dios, Jesús dijo, ya, el reino está entre vosotros. Pero después, en Mateo 6, ¿qué dice? Cuando enseña a orar a sus discípulos, Padre nuestro, ¿qué más dice? Venga tu reino. ¿Cómo es? ¿Ya está o todavía? Entonces, esta tensión se ve en varios aspectos doctrinales de la Biblia. Ya está el reino de Dios entre nosotros, pero todavía no se consuma en plenitud. ¿Me entiende? Lo mismo ocurre con la salvación. Ya somos salvos, pero todavía estamos en un proceso de salvación. Esa tensión es lo que dice a muchos. Porque uno dice, no, ¿cómo que ya hay todavía? Pero así está en la Biblia, hermano. ¿Qué problema te haces? Eso es lo que rompe la cabeza de muchos que quieren todo matemático y lógico y racional. No les entra en la cabeza. Por eso que les es difícil entender la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo que 3 en 1? No, es absurdo. O es 1 o son 3. Claro, tu cabecita de pollo no entra en estas cosas profundas de la eternidad. Le está ofendiendo. No, es que es la verdad. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él dijo en una oportunidad, el día en que un pollo, un ave, entienda al ser humano y lo estudie, ese día el ser humano comprenderá la plenitud de Dios. Aleluya. ¿Me entiende? Entonces, decíamos que algunas características de ese tipo de la iglesia, que son los 4 seres vivientes alrededor del trono, lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo número 4, versículo 8. Pero voy a verlo desde el versículo 6 para que pueda entender usted. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono
Y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ese lleno de ojos siempre es una tipología de conocimiento, sabiduría. La iglesia llega a tener sabiduría y conocimiento, discernimiento. ¿Por quién? Por la obra del Espíritu Santo. Sigue diciendo, ojo, entendiendo que esos 4 seres vivientes es tipo de la iglesia. Pero ahorita vamos a descartar de que sean serafines, querubines o cualquier otro ser angelical. ¿Por qué? Ya. Sigue diciendo, estoy en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice? El primer ser viviente, porque hablan de 4. El primer ser viviente que dice era semejante a un león. El segundo semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora, ¿qué significa, decíamos, si esto es el tipo de la iglesia, que tengan esta semejanza? León, becerro, hombre y águila. Estos 4 seres vivientes llenos de ojos y de 4 semejanzas en la iglesia que proclama del Cordero 4 atributos. ¿Entienden? ¿Qué es lo que proclama esos 4 atributos la iglesia? Número 1. El león hace referencia a la divinidad de Cristo, al gobierno, a la majestad y realeza. Es poder y señorío. El becerro hace referencia al sacrificio de Cristo en la cruz. Es la ofrenda única, completa, perfecta e irrepetible. Bendito sea su nombre. El tercer ser viviente, que tiene ¿qué? Semejanza de hombre, hace referencia a la humanidad de Cristo. La iglesia proclama Cristo Dios, pero Cristo también hombre. Y la cuarta semejanza del ser viviente, el águila, hace referencia a la visión de Cristo. Que Cristo todo lo escudriña aún lo profundo del corazón del hombre. Es la visión de Cristo en 2 dimensiones. Es la visión de misericordia para con el humilde, el quebrantado de espíritu, pero también es la visión de ira y de juicio sobre aquellos que son incrédulos, orgullosos, rebeldes y satanistas que no quieren venir al arrepentimiento. ¿Correcto? Entonces, esos 4 seres vivientes, ¿qué es? La iglesia. Pero como usted es estudioso y lee el contexto, observation, dice el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado al trono, al que vive, que dice por los siglos de los siglos. Ahí viene un problema. La iglesia no tiene alas. No, hermano. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la tipología de alas es servicio. No se haga problemas. Entonces, cuando está diciendo de que estos 4 seres vivientes tienen alas, está hablando del servicio de la iglesia. Ahora, vamos a descartar por qué estos 4 seres vivientes no pueden ser serafines, querubines, ni ángeles, ni arcángeles, ningún ser celestial. Por las siguientes características. Número 1. Estos seres celestiales, que ya le digo es tipo de la iglesia, en primer lugar, ¿qué cosa? No van a tener ¿qué cosa? Trono. No van a tener ¿qué cosa? Corona. A ningún ángel ni arcángel se le prometió corona. Segundo, a ningún ángel o arcángel se le prometió ¿qué cosa? Ropas blancas. Ellos tienen sus vestiduras. En tercer lugar, ningún ángel o arcángel va a poder hacer el canto que vemos en Apocalipsis 5, 8 y 9, que dice: con tu sangre nos redimiste. ¿Qué ángel y arcángel puede cantar eso? ¿Me entiende? Entonces, los 4 seres vivientes, ¿qué es tipo de la iglesia? Pero también a la vez los 24 ancianos, sí, los 24 ancianos también representan a la iglesia en el sacerdocio real, que es lo que en esta noche vamos a detallar.
ese sacerdocio real, ese tipo de 24 ancianos, está tomado ¿de qué? De Deuteronomios. En Deuteronomios se habla ¿de qué? De lo que es el sacerdocio. Pero lo de las 24 órdenes usted la puede leer en Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 6 a 19, que porque es extenso no lo voy a leer, solamente el versículo 18, para que usted vea que en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, que había 24 órdenes levíticas sacerdotales. Primera de Crónicas 24, 18. Léalo del 1 en su casa. Pero el 18 dice: la 23ª de Dalaía, la 24ª de Maasías. ¿Qué está hablando ahí? Son las 24 órdenes sacerdotales, porque en Israel había cientos de sacerdotes, y los cientos de sacerdotes tenían que turnarse a lo largo del año para ministrar en el templo, en el tabernáculo del Señor. ¿Me entiende? Entonces, en el Apocalipsis, cuando habla de 24 ancianos, está hablando ¿de qué? Del real sacerdocio de la iglesia. Es decir, desde que Cristo murió y fue, de acuerdo a Efesios, resucitado y exaltado a la diestra del Padre, desde ese momento, dice Hebreos 10, 12 y 13, que dice: se ha sentado a la diestra del Padre, ¿correcto? Y Jesús está cumpliendo a la diestra del Padre 3 oficios: rey, sacerdote y profeta. Ahí dice que como rey, Jesús reina. Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo, ¿correcto? ¿Cómo reina Cristo ahora? A través de su iglesia, ¿correcto? Siempre ha sido así desde que Cristo estuvo a la diestra del Padre. Por eso que envió a predicar, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Decíamos que Cristo reina, sí, pero Cristo también ¿qué cosa hace? Sacerdote. Cristo cada día intercede por usted y por mí. En sus propias manos está su sangre fresca. Y esa sangre limpia todos los pecados, debilidades, flaquezas que usted y yo podamos cometer. Aleluya. Ojo, que los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban pecado, solamente lo tapaban, lo cubrían. Pero la sangre de Cristo, dice Pablo a los Hebreos, quita todo pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Cristo como profeta, ¿qué hace? Cristo como profeta trae por medio de los dones del Espíritu Santo, revela lo que hay en el corazón del Padre. Eso es una función, oficio profético. Cristo habla a la iglesia lo que hay en el corazón del Padre. ¿Y mediante qué lo hace Jesús? Mediante los dones del Espíritu. No hay tiempo para explicar, solamente una ocasión, que lo que usted está escuchando ahora, los últimos mensajes que usted está escuchando, es respuesta a lo que el año pasado, escuche bien lo que le digo, estuvimos en una iglesia de Dios aquí en el Cercado de Lima, en una vigilia pro congreso, porque una semana después íbamos a tener un congreso de jóvenes en esa iglesia. A las 3, 4 de la mañana, después de haber predicado, algunos jóvenes que están aquí se acordarán, yo no me acuerdo todas las palabras, solamente algo para que usted vea Cristo, su oficio profético, en la práctica, no en teoría. Recuerdo que cuando se predicó
casi a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana se comenzó a ministrar, hermano. El Espíritu Santo cayó, y en interpretación de lenguas, porque había lenguas e interpretación de lenguas, no recuerdo todo el mensaje, pero algo que sí dijo el Señor, hermano, y a mí me impactó, porque el Señor lo dijo en esa iglesia: no hay problema, Dios no tiene, todo tiene que decirlo acá, Dios es soberano, dice donde quiere, ¿cierto? Y en esa iglesia humilde, sencilla, en ese lugar, hermano, recuerdo que a las 3:30 de la mañana, cuando estábamos hablando en lengua, el Espíritu Santo habló. Pero ¿quién era? Jesús, hablando lo que había en el corazón del Padre. ¿Qué cosa dijo Jesús? Por cuanto veo tu corazón, veo tu deseo de conocerme y amarme, te voy a abrir mis tesoros, te voy a mostrar lo que hay en el corazón de mi Padre. ¿Me entiende? Si usted está en el Espíritu, usted entiende esas palabras del Maestro. El Señor no revela su corazón a cualquier alma. El Señor no revela su corazón a cualquier iglesia, denominación. No, hermano. Él ve, Él conoce. Por eso ahí Jesús, ¿qué está haciendo? Parte de su oficio profético. ¿Me entiende? Cuando el Señor nos habla por el Espíritu Santo, cuando el Señor nos ministra por el Espíritu Santo con sus dones, dentro de esos dones está el don de interpretación de lenguas, el don de profeta. Sí. Jesús ejerciendo, ¿qué cosa? Su ministerio profético, hablando a la novia de su iglesia. Gloria al Señor. Ahora, los 24 ancianos dijimos que revelan, ¿qué cosa? El real sacerdocio que la iglesia de Cristo cumple. Algunos dirán: pastor, pero usted se está adelantando, porque esa es una profecía que recién se va a cumplir después del arrebatamiento. Bueno, si usted es estudioso y observador de la Biblia, usted va a ver que en la Biblia hay profecías de doble y hasta de triple cumplimiento. A ver, pastor, un ejemplo sencillo. Una profecía mesiánica. ¿Por qué se llamaba mesiánica? Porque hacía referencia a Cristo. Pero sin embargo, aún haciendo referencia a Cristo, se aplicó en la vida del rey David. ¿Me entienden? Eso es una profecía de doble cumplimiento. Y lo que estamos viendo en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5 tiene dos dimensiones. Ya la iglesia está ministrando en lugares celestiales, como dice Pablo a los Efesios capítulo 1, versículo 22 en adelante. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Ya estamos. Pero todavía, ¿qué significa eso? Que hay una proyección eterna. ¿Me entiende? Entonces, no se puede decir: no, eso todavía no se da. No. Recuerden el pasaje que vimos la semana pasada en Hebreos, que decía Pablo a los Hebreos: no os habéis acercado ¿a quién? Al monte Sinaí, sino os habéis acercado ¿a quién? Al monte Sión celestial, a la nueva Jerusalén espiritual, donde está el trono de Dios. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando lo que ocurre en el campo espiritual. Por eso, si usted está en el Espíritu, usted entiende el mensaje. Y si usted no está en el Espíritu, usted está perdido. Me mira aquí, pero usted está diciendo que está hablando el pastor, no entiendo. Habla del león y del becerro y del águila, ya me perdí. Si usted está en el Espíritu, usted está entendiendo. Sí. Vamos a continuar. Ya vemos, estoy en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes. Los seres vivientes es tipo de la iglesia, que proclama 4 realidades del Cordero. Pero también dice que alrededor del trono estaban
Los ancianos, que ya son 24, y que esos 24 que están dando testimonio, que están más que representando, están demostrando ¿qué cosa? El real sacerdocio de la iglesia cuando ministra. Y dice, y su número era millones de millones. ¿Millones de millones de qué? ¿De seres vivientes? No. ¿De ancianos? No. Lo que eran millones de millones era de ángeles. Apocalipsis 5:12. Que decían a gran voz. ¿Qué es lo que decían? El cordero que fue inmolado con paciencia. Tengo que hacer un énfasis allí. En griego la palabra cordero es amnos. En griego la palabra cordero es amnos, que se traduce como cordero. Vamos a ver algunos ejemplos. Juan 1:29 y Juan 1:36. Juan el Bautista ve a Jesús y dice lo siguiente. Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he allí amnos en griego, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Usted verá por qué hago ese énfasis. Versículo 36 de Juan capítulo 1. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he ahí el amnos, es decir, el cordero de Dios. De igual manera, en Hechos capítulo 8, versículo 32, nosotros vamos a ver amnos, cómo se aplica allí. Hechos 8:32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como amnos, cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Que el Espíritu Santo le dice a Felipe, Felipe, acércate a ese carruaje, porque ahí está el ministro de Economía de la reina Candace. Era el ministro de Economía. ¿Y qué le dice? O sea, un hombre muy culto, muy preparado, pero que era, ¿qué cosa? Lector de la Biblia, del Antiguo Testamento, y estaba leyendo el pasaje de Isaías. ¿Y qué pasa? Justamente lee donde dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero. La palabra cordero en el griego es allí amnos. El tercer pasaje, y vamos a pasar de frente ya después a Apocalipsis, que es lo que nos interesa ahorita. Primera de Pedro 1:19 es otro pasaje donde se utiliza la palabra cordero, traducido del griego amnos. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un amnos, cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora, ¿qué tiene que ver amnos, cordero, amnos, cordero? Tranquilo. Mientras que en el Nuevo Testamento la palabra amnos se traduce como cordero, en todo el libro del Apocalipsis, la palabra que la Reina Valera se ha traducido como cordero es arnión, que no debiera traducirse como cordero, sino es un diminutivo, debiera traducirse corderito. ¿Me entiende? En todo el Apocalipsis no debiéramos de leer cordero, sino corderito, 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 corderito de Dios. Sí, en el griego dice así. Ahora, ¿por qué Juan utiliza el diminutivo corderito de Dios? ¿Por qué? Porque el diminutivo corderito aplicado a Jesús indica el carácter aprobado por Dios. Ese corderito aplicado a Jesús indica por lo menos 7 atributos del carácter de Jesús. ¿Cuáles son? Mansedumbre, docilidad, humildad, obediencia, sumisión,
sujeción, disposición y sacrificio. Todo lo contrario, ¿a quién? A Satanás, que fue manipulador, orgulloso, rebelde, obstinado, dañino. Qué diferente, ¿verdad? Entonces, volvemos a Apocalipsis 5:12. ¿Qué es lo que decían a gran voz? El corderito que fue degollado, ¿qué cosa dice? Es digno. ¿Y qué significa digno? Es reconocimiento de la divinidad. Están diciendo Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios. No es el arcángel Miguel, no es un querubín, no, Jesús es Dios. Están reconociendo su divinidad. Pero también al decir el corderito de Dios es digno, están haciendo referencia a la nobleza, al cargo honorífico, a la posición suprema, única e incomparable. Gloria a Dios. Ahora, antes de ver, porque dice es digno de tomar varias cosas, 7. Y 7 es número de plenitud y completamiento, el número de Dios. Pero escuchen, ¿qué derechos tiene Jesús para recibir todo? Jesús tiene derechos. ¿No lo sabía? Ahora lo vas a ver. ¿Qué derechos tiene Jesús de recibir todo? Absolutamente todo. Porque las 7 palabras que vamos a mencionar y explicar brevemente cada uno de ellos indican todo es de Él, por Él y para Él. Pero Jesús tiene derechos. Vamos a ver qué derechos tiene Jesús sobre todas las cosas para recibirlas. Número 1, Jesús tiene el derecho de la creación. Colosenses 1:16. Disculpen que por razones del tiempo no pueda leer todos los textos, pero se las voy a dar. ¿Qué derecho tiene Jesús de recibir todo? Derecho de creación. Colosenses 1:16 nos habla de que Jesús junto con el Padre y con el Espíritu Santo crearon todas las cosas, visibles e invisibles. Segundo derecho que tiene Jesús es el derecho de propiedad. En el mismo Colosenses 1:16 dice, de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Segundo derecho. Tercer derecho que tiene Jesús es el derecho de la herencia. En Hebreos 1:2 y Salmo 2:8, el derecho que tiene Jesús se llama el derecho de redención. Es decir, el diablo en el jardín del Edén había tomado control del señorío que el Padre le entregó al hombre, a Adán y Eva. Le dijo señorear sobre toda la creación, ¿cierto? Pero a causa de su pecado, ese señorío que debiera ejercerlo ¿quién? Adán y Eva, lo usurpó ¿quién? Satanás, por causa del pecado. Pero en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23, Jesús redimió al hombre y lo introdujo en su reino. ¿Entiende? Cuarto derecho que tiene Jesús se llama el derecho de redención. El quinto derecho que tiene Jesús es el derecho de sustentación. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesús sustenta todas las cosas. Mire, hermano, ningún ángel, ningún arcángel, ningún serafín ni querubín de los buenos, ninguno de ellos tiene todos los derechos que tiene Cristo. Él es el único. A su nombre, apláudele al Señor, aleluya. Seguimos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, que decían a gran voz, el cordero que fue degollado, el corderito, es digno de tomar, y vamos a ver algunas de las cosas.
Número 1, el poder. Ahí sí tengo que detenerme. Primera de Corintios 1:24. Dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Amén, Jesús. Cuando dice que el corderito es digno de tomar el poder, hace referencia a lo que Mateo 28, versículo 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, expresa el poder, expresa la capacidad infinita para decretar, ordenar y ejecutar en armonía con el Padre y el Espíritu Santo. Ningún ser humano puede decretar asuntos espirituales. Todo aquel que diga decreto es un payaso. Cristiano o no cristiano, nacional o internacional. Aquí estamos viendo que el corderito de Dios es el único que tiene poder de decretar. Gloria a Dios. Aleluya. Él decreta y por el poder de su palabra las cosas son hechas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los hombres y las mujeres no podemos ni siquiera decretar vivir el día siguiente. Ni siquiera eso. Amén. Usted no puede decir, yo voy a vivir 100 años o 20 años. No puede decir, y mejor que no lo intente. Tal vez mañana ya lo estemos velando y pasado enterrando. Sí. Porque Dios le va a hacer tragar sus palabras. Amén. Dice la Biblia que por su gracia y misericordia vivimos. Y por su gracia y misericordia dejamos de vivir si es su voluntad. Por eso que la vida no es un derecho del hombre, como los gobiernos y las civilizaciones y las culturas consignan en sus leyes, en sus constituciones. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la vida humana es un regalo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aplaudan al Señor. Lo segundo en el cual el corderito de Dios es digno de recibir es las riquezas. Efesios capítulo 3, versículo 8. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cristo tiene todas las riquezas verdaderas y eternas, razón por la cual Él tiene corona, tesoros, recompensas, mansiones y herencia eterna para su iglesia. Porque Él tiene la verdadera riqueza. Por eso Pablo dice, no me importa lo que esta tierra yo pueda padecer por Cristo, porque allá lo que me espera es eterno. Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo dice, pues tengo por cierto, ¿qué está diciendo? Estoy completamente seguro, dice Pablo. Estoy en Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, Pablo está hablando de qué? De la angustia, pobreza, persecuciones, tortura, azotes, todo lo que él pasaba por vivir y predicar a Cristo en el imperio romano, en Israel y alrededores. ¿Me entiende? Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, puedo agregar ahí, nada, estoy agregando porque usted entienda ahí, las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo ya había ido ¿a dónde? Al tercer cielo. Ya había visto lo que Dios el Padre, lo que Jesús el Cordero
Le mostró, Pablo, mira, tienes corona. Pablo, mira, tienes mansión. Pablo, tienes herencia, tienes tesoro, tienes recompensa. Por eso que a Pablo no le interesaba en esta tierra acumular títulos académicos. No le importaba hacer tesoros en la tierra. No le importaba fama, prestigio, nada de cosas terrenales, sino a Cristo crucificado. Y sufrir por Él y para Él. Porque Él no era loco, Él sabía lo que tenía. Los locos son los creyentes que en esta tierra trabajan y trabajan como la mula, y al final de tanto trabajo, ¿qué cosechan? ¿Ah? Una enfermedad, un cáncer. ¿Qué cosechan? Lo que Jesús dijo: no hagas tesoro, mijito, que los malditos de Bayoba, los sicarios de las flores, ¿ah? Los extorsionadores de San Gabriel, te lo van a quitar, ¿ah? O si no, los malos negociantes, ¿ah? Si no, las familias te van a cabecear, te van a estafar, ¿ah? Eso es lo que vas a cosechar. Pablo no era loco, mi hermano, era más inteligente que usted y que yo. ¿Entiende? Pablo podía desafiar a la muerte. Primera de Corintios 15, 55. Pablo se reía de la muerte en su cara. Primera de Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué Pablo podía enfrentarse a la muerte? Porque ya en Filipenses capítulo 1, versículo 21, él decía: para mí el vivir es, para mí el vivir es, y si viene la muerte, me hace un favor, porque allá tengo tesoro, corona, mi chalet, mi mansión, todo está allá, y de allá no hay sicarios, no hay extorsionadores, no te estafan, nada, señoras y señores, es eterno. Dime si eso no es inteligencia pura. ¿En qué facultad de economía, en qué universidad en el mundo te van a enseñar a hacer tesoros en los cielos? En ninguna, ni en la Harvard, ni en la Yale, ni en la de Georgia, ni en la Sorbona de París, ni en la de Tokio. En ninguna universidad del mundo te enseñan a hacer tesoros en los cielos. ¿Me entiendes? Así que ni me lleven por ahí, porque tampoco voy a enseñar a hacer tesoros ahí. No, Dios no me enseñó, me dio la palabra para enseñar ahí. Dios me llevó a qué? Al pueblo humilde y sencillo que tiene hambre de Dios. A ellos hay que enseñar a hacer tesoros en los cielos. Amén, gloria. A su nombre. Gloria. Apláudele al Señor. Lo tercero que el corderito digno de recibir es la sabiduría. Primera de Corintios 1:24. Primero dijo Cristo, poder de Dios, pero también dice Cristo, sabiduría de Dios. Cristo es el infinito conocimiento, es la comprensión, la habilidad para planificar y ejecutar el propósito eterno del Padre. Aleluya. Si no es el hombre más sabio del mundo, Salomón está entre los más sabios y genios del mundo. Sí, pero Jesucristo no es el hombre más sabio. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Para que usted me entienda, hermano, para que usted me entienda. Lo que Salomón, para que pueda ser uno de los más sabios en toda su generación, tal vez en milenios, uno de los más sabios, en épocas donde no había ni internet, ni computadora, ni calculadora, ni tanta ciencia. Sabio, sabio. Es como que Dios
de todo lo que tiene su sabiduría, que es un mar, le hubiese dado una pequeña gota a Salomón. Y con una pequeña gota Salomón era el hombre más sabio de la tierra. Una pequeña gota, ni siquiera un vaso. ¿Me entiende? Pero toda esa sabiduría de Dios es Cristo. Es su nombre. Aplaude las cosas de Dios. ¿Qué más? El corderito es digno de tomar. Números 4, la fortaleza. Cristo tiene toda la fortaleza en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Por eso Pablo se sostenía en esa fuerza. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo, Cristo que me fortalece. Y no solamente Pablo vivía, no repetía como loro, no, era real la fortaleza de Dios en él, que lo sostenía en los momentos más duros de su vida. No, él también llama a la iglesia a fortalecerse en Cristo. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Ese mismo Cristo que fortaleció a Pablo es el mismo Cristo que está en esta noche aquí para fortalecerlo a usted, que de repente está desfalleciendo con un problema, con una deuda, con una enfermedad, con una necesidad. Por eso cuando usted tenga necesidad, la solución no es dejar de venir a la iglesia, es lo peor que usted puede hacer. Si usted está enfermo y se justifica no venir a la iglesia, donde está la fuente de sanidad que es Cristo, la enfermedad no va a acabar a usted. No, que yo confío en mi médico. Ustedes sabían que la mayoría de los europeos no salen a la calle sin haber consultado a 2 personas. La mayoría de europeos, cultos, doctores, preparados. ¿Sí? En Europa, la gente culta consulta a 2 personas antes de salir de su casa, a su médico, para ver cómo va la salud. No le vaya a dar un patapúfete y se muere. Entonces consulta a su médico. ¿Cómo va mi presión? ¿Cómo va mi nivel de glucosa? Y la segunda consulta que hace, la mayoría de europeos que no conocen a Dios, les van a consultar a quién, al parapsicólogo, al brujo o a la bruja. ¿Cómo me va a ir hoy en el mundo de los negocios? ¿Cómo me va a ir hoy en el amor? ¿Ah? ¿Cómo va a ir con la trampa? ¿Funciona o no funciona? ¿Sale o no sale? Ah, ¿entiende? Ese es el mundo. Pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, ¿en quién se fortalece? ¿Estás enfermo? Hay un sanador. ¿Correcto? No tienes cómo pagar tu deuda. Dios te va a dar la solución. Yo no la tengo, Él sí la tiene. Amén, gloria a Dios. Tienes una enfermedad que la ciencia médica ya te desahució. Dios nunca te desahucia. ¿Qué más? En quinto lugar, el Corderito de Dios es digno de recibir la honra. Juan 5, 22 y 23, Jesús enseñó: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Estoy cortando los versículos a fin de tener más tiempo en otros puntos que necesito explicar en esta noche. Repito, en Juan 5, 22 y 23, entre otras cosas, Jesús dijo: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Honrar es más que obedecer.
Honrar es pleitesía, es la reverencia que un esclavo le da a un amo. ¿Me entiende? Por eso que hay una secta, una religión llamada los Testigos de Jehová, que ellos no honran, no adoran a Jesús, porque no lo aceptan como Dios. ¿Me entiende? Parece que no ha leído el Salmos, donde dice: adoren al Hijo, no vaya a ser que se enoje, que no han conocido la ira del Cordero. Lo sexto que el Cordero es digno de recibir, Juan 17:5. Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús siempre tuvo gloria junto al Padre. Sin embargo, dejó su gloria al encarnarse y al morir en una cruz por ti y por mí. Eso es algo que usted tiene mucho que valorar, que tenemos mucho que valorar. Él dejó su gloria, su majestad, su fama, su honra, todo eso Él lo dejó, a venir a nacer como un niño pobre, en una familia de escasos recursos económicos. Él no nació en una cuna dorada, en una clínica especializada, no nació así. Él nació como un pobre, en una familia pobre. ¿Qué dice la Biblia? Que Él, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para que fuésemos millonarios? No. Para que tengamos las verdaderas riquezas que son eternas. Por eso Pablo habla de las riquezas en Cristo que son eternas. ¿Me entiende? Esas riquezas que los ladrones y los secuestradores y extorsionadores no lo pueden tocar. El Cordero es digno de recibir la gloria. Y en séptimo lugar, el Cordero es digno de recibir alabanza. Marcos 11:9 hace referencia a que Jesús, cuando estaba entrando a Jerusalén, la gente venía y ¿qué hacía? Algunos cortaban palmeras y las ponían aquí a los pies, porque alabar, entre otros significados, alabar es hablar bien de. Bendecir, la palabra bendecir es una palabra compuesta. Bien decir, pero esa palabra no se dice bien decir. Cuando se junta esa palabra, en la gramática castellana, se elimina la i y queda como bendecir, ¿correcto? Pero alabar es eso, es bendecir, hablar bien, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice el Cordero? Es digno de la alabanza, es decir, ¿qué cosa? Hay que hablar bien del Cordero, ¿correcto? Esa palabra es eulogia en el griego, que significa elogiar, loar, hablar bien de el Cordero de Dios, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el campo espiritual? Dios abra nuestros ojos para que entienda lo que sigue, hermano. Es importantísimo. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted y yo, ahora en pleno siglo XXI, estamos ministrando en espíritu y en verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Tal vez usted nunca lo supo, pero ahora lo va a saber por la misericordia de Dios. Yo tampoco lo sabía, pero necesitaba la convicción de la palabra y del espíritu para dárselo.
Mi esposa se reía ayer antes de ayer cuando el Señor me daba esta palabra. Y yo estaba remolineando en mi casa y mi esposa se alegraba. Ella sabe cada vez que el Señor me muestra una verdad en las Escrituras. Más que el partido de la A, de la B, de fútbol o de vóley que usted pueda tener. ¡Ah, hermano! Yo digo, ¡gracias, Señor! Eureka, lo encontré. ¿Ah? No como algunos de ustedes que están ahí mirando la Champions League, por aquí, por allá. ¡Ah! No, yo veo en la palabra, el Señor habla, y eso mi corazón se llena. Gracias, Señor. Ha valido la pena orar, llorar, ayunar, buscar tu palabra. Dios trae. ¿Qué es lo que sigue entonces? Miren, esto es real, esto no es imaginación, esto ocurre. Y es por eso que el Señor nos está enseñando para que usted cambie su mentalidad y su actitud, hermano, así como la mía está cambiando. Cuando ministramos a Dios en espíritu y en verdad, por lo menos ocurren dos cosas. Así lo vamos a ver con la palabra. Número uno, el Padre manda callar a todos sus ángeles para oír a usted y a mí. No se olvide que en Apocalipsis capítulo 5, cuando los seres vivientes, versículo 8, los seres vivientes, que ya les dije, es tipo de la iglesia, y los 24 ancianos, que es la iglesia en el Espíritu ministrando ante el trono, ¿ya? ¿Qué hace? Ministran a Dios. ¿Qué cosa ministran? Alabanza, adoración. ¿Qué más? Las copas llenas de incienso, oración e intercesión. ¿Me entiende? Entonces cuando la iglesia está ministrando en espíritu y en verdad, no en la carne, lo primero que ocurre, escuche bien, hermano, el Padre manda callar a todos sus ángeles, hermano. Los manda a callar. Y comienza a escucharle a usted y a mí personalmente. Eso es lo primero que ocurre. Y lo segundo que ocurre, lo vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 20, con una casuística real. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahorita lo voy a leer para que usted vea qué es lo que pasa. Segunda de Crónicas 20, 22 hasta el 24 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Jehová, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual, es decir, de Amón y de Moab, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Dos versículos más para entender el contexto de este pasaje. Segunda de Crónicas 20, versículo 15. Y dijo: oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Amén. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra. Esa es una actitud de adoración. Y asimismo todo Judá
Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. A ver, ¿qué es lo que pasa? 3 reyes se juntaron para destruir Judá con su rey Josafat. Y ante la impotencia que hizo Judá, oró, lloró, clamó al Señor. Dios envió un profeta y le dijo: Judá, no te hagas bola, no te hagas problema, Josafat, porque esta guerra no es la de ustedes, es mía, dice Dios. Y ellos, ante la palabra revelada del corazón de Dios, adoraron. Y cuando llegó el momento de la batalla, porque fueron a la batalla, 3 reyes contra 1, que dice, envió a quienes, a los de sacerdotes, levitas y cantores con instrumentos que alaben al Señor. Y cuando comenzaron a alabar, ¿qué pasó entre ellos? Ya, ahora, no es imaginación, Norma, es espiritual. ¿Qué cosa? Que cuando la iglesia ministra en espíritu y en verdad, el Padre que está sentado en el trono recibiendo alabanza y adoración, se pone en pie. Aleluya. Y cuando el Padre se pone en pie, hermano, ¿qué indica? Acción, poder. Dios obra a favor de su pueblo. ¿Quién lo sabía eso? El rey David. Salmos capítulo 68. David sabía eso. Y dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, lo lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Bendito sea su nombre. Entienda primero eso para llegar a lo de acá. Lo que realmente estaba ocurriendo cuando Josafat fue a pelear a la batalla frente a esos 3 ejércitos de 3 reyes, Dios, al decir no es tu guerra sino la mía, Dios, ¿dónde se movió? Dios, ¿dónde se movió? En su trono se puso en pie. Y cuando el Padre en su trono se pone en pie, hermano, actúa sobre el mundo espiritual, que controla sobre los gobiernos políticos y terrenales y materiales. ¿Entienden? Sobre cada pueblo, nación, hay principados y potestades territoriales del enemigo. Pero cuando el Padre se pone en pie, los planes del enemigo son quebrados y confundidos. Se confunden de tal manera de que sus súbditos, ¿quiénes eran? Los de Monte Seir. ¿Quiénes eran? Amón y Moab. Entre ellos comenzaron a... No hubo ni siquiera para que maten a uno. Toditos se acabaron. Todos. David sabía eso. Por eso que decía: levántate, oh Dios, levántate, y sean esparcidos todos tus enemigos. Hermano, Dios es tan poderoso y el Espíritu Santo es tan poderoso que cuando el diablo planifica, lo mencioné en alguna oportunidad, lo voy a detallar en otra oportunidad más. La Biblia enseña, la Biblia, no fulano, sutano, perengano, por Efesios y Corintios, de que el diablo hace planes estratégicos contra la iglesia de sana doctrina, contra la iglesia viva, no contra la iglesia muerta, ese está en su bolsillo, contra la iglesia que lucha y que combate al infierno, contra ella, la iglesia, los creyentes, cuerpo pastoral o ministerial. El diablo hace planes estratégicos y manda
principados, potestades, toda una jerarquía satánica para destruir a la iglesia. ¿Correcto? Pero Dios y el Espíritu Santo están en esas reuniones de ellos. Dios. ¿Sabían ustedes? El diablo no lo ve a Dios. Satanás cuando se reúne no ve al Espíritu Santo que está en medio de ellos. Por eso que todo lo sabe Dios, todo lo sabe el Espíritu Santo. Amén. Porque no lo ven. Qué interesante, ¿no? O sea, el Padre y el Espíritu Santo son invisibles en el mundo de ¿quién? De las tinieblas. Y se hacen visibles cuando ellos quieren hacerlo. Por eso que el Padre sabe y el Espíritu Santo sabe todos los planes del diablo. Por eso que cuando David dice levántate, oh Dios, levántate, ¿qué está diciendo? Dios actúa. ¿Correcto? La iglesia en este tiempo tenemos que entender, hermano, que cuando usted y yo ministramos a Dios en espíritu y en verdad, ¿qué es lo que ocurre? El Padre se pone en pie y el diablo recibe una paliza y no sabe de dónde viene esa paliza, porque no lo ve. Cuando el Padre se pone en pie, el diablo es turbado y confundido. Cuando el diablo está en pie, los planes del diablo son quebrados y deshechos. ¿Cuántas veces la eternidad revelará? Dios me libre de orgullos. El diablo habrá intentado matarme. Sí, así como usted lo oye. Pero Dios ha deshecho los planes del enemigo. Yo voy a estar aquí, delante de usted, compartiendo esta revelación del Señor. No me voy a detener para decirle, oye hermano, yo no sé si el taxi donde estaba viniendo, si por poco se revientan las parabrisas, porque el taxista que me traía con el otro se pararon, hermano, y comenzaron a tropearse ahí. Y que el Señor, esto es del diablo, fuera en el nombre de Jesús. Gracias a Dios que insultos y hablaron sus palabras gruesas y técnicas entre ellos. Cada uno se fue por su lugar y llegué sano y vivo acá, hermano, porque esos, dije, Dios mío, estos no son taxistas, estos son delincuentes, ahorita sacan su fierro, se agarran a balazos y yo estoy en el medio de ellos. Siempre es así, hermano. Siempre cuando Dios tiene una palabra fuerte para la iglesia, siempre el diablo se opone. ¿Me entiende? Pero ya estamos diciendo, cuando Dios el Padre se levanta, ¿qué pasa? Los demonios, sus planes y estrategias son quebrados. Los principados y potestades son confundidos. Huyen. Cuando Dios se levanta, hermano, los demonios huyen de los hogares. Sí. No estoy hablando solamente de los hogares no cristianos, aún de los hogares cristianos. Porque a veces usted o yo o mi familia, por una debilidad, por una novelería o por algo así, abrimos puertas y el ambiente se infecta por espíritus. Sí. Lo voy a predicar más adelante, pero es un mensaje que ya el Señor me habló, liberación de los hogares. Porque hay hogares que no están viviendo en libertad ni en armonía. Hay presencia espiritual que hace que marido y mujer peleen, que hace hijos rebeldes. No es bíblico, no está bien. Pero cuando Dios se levanta, esos demonios huyen. Cuando Dios se pone en pie, los cultos están llenos de la presencia de Dios. Porque tu cuerpo y el mío está acá, pero tu espíritu y el mío está delante de su trono. Dios el Padre está allá, pero en su omnipresencia también desciende en el culto. ¿Me entiendes?
¿Me entiendes? Amén. Por eso que fue en esta iglesia, y lo digo así, no para vergüenza de nadie, pero sí se lo digo, hermano. Fue en esta iglesia donde en un momento precioso de adoración, el Señor dijo, si en mi trono, si en mi gloria, los ángeles y arcángeles se postran delante de mí, ¿quién tú eres para no postrarte delante de mí? Amén. Gloria a Dios. Claro que si usted valora más su traje o su pantalón o su terno que ministrar a Dios, no se va a arrodillar. En este país conozco muy pocas iglesias, y llámese evangélica, pentecostal o cualquier otra denominación. Muy pocas iglesias conozco en esta nación. En los más de 20 años que llevo predicando Lima, provincias, muy pocas iglesias conozco que cuando adoran se arrodillan. Solamente se arrodillan para orar, pero para adorar muy poco. Cuando la palabra adorar en el griego, proskuneo, significa arrodillarse, postrarse, reverencia. Entonces una adoración no está completa si usted no tiene desde el corazón, desde adentro hacia afuera, esa actitud de reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Correcto? Ahora, no es que lo externo haga lo interno, no. Pero cuando sale del corazón, usted lo hace, no porque los demás lo miren o lo dejen de mirar, sino porque usted reconoce la presencia de aquel que es mayor que este edificio. ¿Entiende? Claro. No vale de nada que usted se postre si no sale del corazón. Le estoy abriendo el corazón del Padre para mostrarle, hermano, lo que es ante Él ministrar. Pero si su vida no cambia, no es problema de Dios, es problema de usted. Porque la palabra no hizo efecto en buena tierra, sino resbaló. No hizo una obra que el Señor quiere. ¿Entiende? Cuando el Padre se pone en pie, el Espíritu Santo tiene libertad para moverse. Por eso que algunos se quebrantan, lloran, el Espíritu ministra. Cuando el Padre se pone en pie, los endemoniados son libres de toda opresión satánica. Cuando el Padre se pone de pie, las fortalezas demoníacas de la mente de las personas caen y hay libertad. Alabemos y adoremos en espíritu y en verdad, hoy y siempre. Ejerzamos nuestra real sacerdocio con conocimiento de causa, con revelación espiritual, con fe y en el Espíritu Santo.